Con ustedes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz día, hoy domingo 3 de diciembre. Con ustedes, el profesor Ramón Romero, quien compartirá con ustedes el estudio de la lección número 10, misión en favor de los no alcanzados, primera parte. El texto para memorizar reza así: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Hebreos 17, 24. Cariñoso Señor del cielo y de la tierra, ante tu presencia estamos buscando tu bendición y dirección. No nos dejes solos, que tu Santo Espíritu nos anime a amarte de corazón, porque en tu nombre te lo pedimos. Amén. Para hoy domingo, un hebreo en Atenas. Antes de desarrollar el estudio, es bueno hablar de Atenas. Atenas se llamaba así porque en griego Atenai significa ciudad de Atenea, o sea, Minerva. Atenas era la más ilustre de la antigua Grecia y su capital actual. Recibe ese nombre de la diosa Atenea, que era la patrona de la ciudad. Atenas fue gobernada por diferentes reyes. Fue vencida en la victoria de Maratón sobre Darío I y demostró al mundo atónito que los ejércitos eran vastamente superiores a los enormes ejércitos de Persia, donde Atenas pudo vencer a Darío I y 10 años después Jerjes atacó a Grecia y ganó la batalla de las Termópilas, quemó Atenas y fue derrotado en la batalla de Salamina, en Platea y en Micale en el año 479 a.C. Luego Atenas se convierte como cabeza de la confederación griega y a través de Pericles tuvo su edad de oro. Esa ciudad, Atenas, se levanta de las cenizas más hermosa que nunca antes. Y ahí había una abrupta colina central donde estaba la Acrópolis. En esa Acrópolis, que en esta semana explicaremos, se construyó el inmortal Partenón, que era la perla de los templos clásicos, y también el encantador Erectum y el magnífico Propileo. Atenas fue la madre de la cultura occidental, que incluye el arte, la literatura, la arquitectura y la filosofía, y permaneció como una ciudad ilustre en los tiempos de Roma, y fue especialmente famosa como asiento del saber. Era considerada como la universidad mejor del mundo, como decir ahora mismo la de Harvard. Atenas era Harvard, la mejor del mundo, y a esa ciudad se dirigió Pablo. Y todas las principales escuelas filosóficas, tanto platónica como estoica, como epicúrea y como peripatética, se desarrollaron en Atenas.
de quien nosotros estudiaremos durante toda esta semana. Entonces el apóstol Pablo visita en su segundo viaje misionero, en el año 51, visita a Atenas y habla a la gente en el ágora. Y esto resulta evidente porque cuando Pablo, que es el Moisés del Nuevo Testamento, predica a una población donde se adoraba más de 3000 ídolos y una multiplicidad de templos y altares, Pablo juiciosamente predica sobre el Dios desconocido. Y esto es pertinente saber que esa forma como Pablo trató a Atenas debe ser la forma inteligente cuando nosotros nos encontremos rodeados de gentes del gran saber cómo entrar el evangelio, que es una noticia buena que los científicos desconocen a ciencia cierta, solamente de soslayo, porque para ellos la ciencia es lo único poderoso. Pero lo que no saben los científicos es que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y el temor a Jehová es el evangelio. Leeremos a continuación a Hechos capítulo 17 con este trasfondo para poder en consecuencia tener base y explicar durante toda esta semana la intervención de Pablo en la universidad más famosa de su época, como decir hoy la Universidad de Harvard, pues antiguamente eso era Atenas. Escuchemos entonces la lectura. Capítulo 17. Y pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde estaba la sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos, y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras, declarando y proponiendo que convenía que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, el cual yo os anuncio, decía él, este era el Cristo. Ven, había una sinagoga en Atenas, pero aunque había una sinagoga en Atenas de judíos, los judíos no creían en el Cristo crucificado como Dios. Se necesitaba una persona que sí supiera, que sí conociera el Cristo resucitado, y ese hombre era uno que se encontró en Cristo en forma personal después, años después de su ascensión al cielo, es a saber, el Cristo glorificado, a quien derribó del caballo. Y aunque la Biblia no dice caballo, no se perseguían en ese tiempo a los cristianos en camellos ni en burros, eran en caballos. Y Pablo cayó del caballo y le dice al Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? En el texto griego está en la dinámica: Pablo, Pablo, ¿por qué me está persiguiendo? Y luego Jesús se identifica con quien: yo soy Jesús a quien tú persigues. Es decir, cuando Pablo tiene ese encuentro personal con Cristo, entonces Pablo puede hablar de un Cristo crucificado, glorificado y próximo a venir. Hasta que nosotros no tengamos un encuentro personal con Cristo en nuestras cámaras de audiencia con Él, no entenderemos nuestra misión en esta tierra. No justipreciaremos la misión nuestra en esta tierra. Por eso que el cristiano, antes de predicar el evangelio a los atenienses de hoy, tiene o necesita un encuentro con el Señor personal. Y ese encuentro se puede efectuar día tras día, y se está efectuando día tras día por hombres y mujeres que buscan de Dios de corazón por la madrugada y se encuentran con el Cristo glorificado, el Cristo resucitado y el Cristo próximo a venir. Y ese encuentro es tan poderoso que sus vidas son un sermón elocuente a los congéneres que le conocen. Eso es lo que se necesita hoy. Seguimos leyendo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos religiosos grande multitud,
y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos, que eran incrédulos, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, malos hombres, y juntando compañía, alborotaron la ciudad, y acometiendo a la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Mas no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos a los gobernadores de la ciudad, dando voces: estos que alborotan el mundo también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos hacen contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a los gobernadores de la ciudad, oyendo estas cosas. Mas recibida satisfacción de Jasón y de los demás, los soltaron. Es decir, pagaron una fianza para que fuera liberado Jasón. Y en consecuencia, fíjese que cuando se va a tener éxito, Satanás alborota la ciudad para impedir ese éxito. Entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Es decir, la presencia y el evangelio de Pablo en aquel lugar, en Tesalónica, fue de tanto poder que incluso en Berea, personas de dinero, de alcurnia, se convirtieron al Señor. Mas como entendieron los judíos de Tesalónica que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron y también allí tumultuaron al pueblo. Empero luego los hermanos enviaron a Pablo que fuese como a la mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que habían tomado a cargo a Pablo, le llevaron hasta Atenas, y tomando en cargo para Silas y Timoteo, que viniesen a él lo más presto que pudiesen, partieron. Es decir, Pablo parte a Atenas. A Atenas, la capital del mundo de la sabiduría. Pero Pablo había estudiado, Pablo sabía, cuente los idiomas, Pablo sabía griego, hebreo, arameo, latín. Se estima que Pablo hablaba de 6 a 8 idiomas. Y ese prohombre, Dios lo envió a predicar el evangelio en la Universidad de Harvard, la número 1 en el mundo, con el evangelio eterno, porque esto es para grandes y para pequeños. Y esperándolos Pablo en Atenas, su espíritu se deshacía en él, viendo la ciudad dada a idolatría. Tenía 3000 ídolos. Una ciudad entregada totalmente a la idolatría, y no idolatría cualquiera, una idolatría rampante. Así que disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos, y en la plaza cada día con los que le ocurrían. Pablo, había un lugar que en griego se dice ágora. El ágora era el lugar de discusiones filosóficas, intelectuales. Y Pablo no fue con intención de predicar a Atenas, pero esa ciudad en los días de Pablo tenía 250,000 habitantes, y esa ciudad necesitaba que se predicara de un Dios desconocido, es a saber, al Cristo crucificado. Este estudio continuará mañana, pero un hebreo en Atenas implica una oportunidad para que tú y yo aprendamos de que hay que aprovechar las oportunidades, porque hay que trabajar mientras el día dura, porque viene la noche cuando nadie podrá obrar. Que Dios nos bendiga. Para mañana lunes vamos a estudiar Pablo en el Areópago. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita. Que Dios nos siga bendiciendo.